Conforme a los acuerdos tomados por ambas comisiones, cedo la palabra al diputado José Luis Muñoz Soria, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, hasta por 5 minutos, y en su oportunidad haré lo propio antes de entrar a las preguntas. Por favor. Adelante, diputado presidente. Muchas gracias, diputada presidenta. Ciudadano Julián Alfonso Olivas Ugalde, responsable de la Secretaría de la Función Pública, bienvenidas todas y todos los funcionarios que la acompañan, asimismo a los compañeras y compañeros de la Unidad de Evaluación y Control. Del análisis del segundo informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, encontramos algunos datos que usted ha mencionado y que nos llevan a pensar que falta fondo sustantivo a la rendición de cuentas en México. El documento, en lo que respecta al combate a la corrupción, encontramos la numeralia de sanciones, de inhabilitaciones, suspensiones, destituciones, etcétera, y que llevan a sanciones económicas por un monto de 1.591 millones de pesos, recursos resarcidos a la Tesorería de la Federación. El informe enuncia los impactos resarcitorios, pero nos parece que falta lo fundamental, el impacto específico de las acciones de la Secretaría de la Función Pública para mejorar la gestión de los recursos públicos. No hay, desde nuestro punto de vista, una valoración profunda de los mecanismos de la fiscalización ciudadana. El informe de la Secretaría de la Función Pública se concentra únicamente en resarcimientos monetarios. En este tenor se mantiene el programa especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de transparencia y combate a la corrupción en las 32 entidades federativas. La Secretaría de la Función Pública y los órganos estatales de control de 25 entidades federativas practicaron 157 auditorías, de las cuales 155 se hicieron programas federalizados. El monto total de la inversión autorizada de los programas auditados fue de 55.706 millones de pesos, de los cuales se revisaron el 86.88%, porcentaje equivalente a 48.234 millones de pesos. El monto observado fue de 12.596 millones de pesos, lo que representa el 26.11%. Cabe mencionar que la integración de recursos fue de 1.106 millones de pesos, lo que equivale al 8.78% del monto observado. Se enuncia poco, insistimos, del impacto preventivo de esas revisiones, y se enfatiza el hecho de que hubo 28 dictámenes limpios en lo que concierne a las auditorías aplicadas a los 44 proyectos financiados por organismos financieros internacionales. Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública hace mención de las herramientas que utiliza para vigilar el correcto actuar de los servidores públicos y así cerrar espacios a la corrupción, entre esas la plataforma Compranet y la implementación de nuevas modalidades de contratación pública. Sin embargo, hay un caso que nos inquieta, nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto, y es el de la licitación LA 009JO U001-75-2014 relacionada con Capufe sobre los servicios de telepeaje y tarjeta llave. Nos preocupa también y quisiéramos tener la información sobre la relación con el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación. En este sentido, preguntaríamos a la Secretaría a su digno cargo, pudiera puntualizarnos cuál es la atención que se le ha dado a las observaciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación realiza con motivo de la revisión de las cuentas públicas. Algunas situaciones de conflicto que quisiéramos preguntarle qué es lo que nos pudiera informar. Una de las formas más complejas y sofisticadas de la corrupción contemporánea es lo que se conoce como fraude controlado, un término acuñado por un profesor
de la Universidad de Missouri, el profesor William Blake, y que nos dice: el fraude controlado es un delito perpetrado por personas de una o más organizaciones, compañías o empresas o entidades públicas o privadas para saquear los recursos bajo las siguientes modalidades: sustracción de recursos de la empresa en perjuicio de los acreedores o accionistas o de los contribuyentes en el caso de desvío de recursos públicos; incremento de los recursos o el balance financiero de una empresa a costa de competidores y de la ruina de otras empresas o de quebrantos del erario nacional; realización de operaciones de alto riesgo en el que los costos los asume la organización, acreedores, trabajadores y los contribuyentes cuando ocurren rescates a la salvar a la empresa, en el que casi nunca los perpetradores pagan costo alguno y por el contrario se enriquecen. Algunas de estas situaciones que nos parece caen en esta definición, quisiéramos preguntarle, ciudadano secretario, ¿qué nos puede comentar de Mexluf? ¿Qué nos puede comentar de los daños ocasionados por el Grupo México en los recientes derrames de residuos tóxicos respecto a las conductas de Semarnat y Profeco? ¿Qué nos puede comentar de los recursos asignados para la reconfiguración de la refinería en Minatitlán, que finalmente hubo un exceso en el pago con un monto de 52.722 millones de pesos? ¿Qué nos puede comentar de las irregularidades en el proceso de licitación para adjudicar el contrato de manera directa a un contratista para llevar a cabo las actividades de explotación y producción de campos maduros? ¿Qué nos puede comentar de los contratos otorgados a OHL por Pemex Refinación? ¿Qué nos puede comentar de oceanografía? Y finalmente, ¿qué pudiera comentarnos del caso de Protego? Al terminar su cargo como secretario de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas, el ciudadano Pedro Aspe crea Protego Asesores. Entre los proyectos a su cargo destacaron el financiamiento de la deuda pública de los estados de México, Sonora, Oaxaca y Durango. En 2005, después de reestructurar la deuda del Estado de México, el ciudadano secretario de Finanzas de esa entidad se convirtió en el secretario de Finanzas del Gobierno Federal. Quisiéramos, si es posible, escuchar algunos comentarios sobre estos casos. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.